Ok, este video va a tener cambio de luz porque estoy grabando con luz natural, ¿ok? Si googleas la definición de violencia, lo que sale es uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Pero ¿cuáles son los actos que pueden ser considerados como violentos? Me interesa conocerlos porque creo que hemos llegado a un punto de la banalización de la violencia, donde si todo es violencia, entonces nada lo es. Y esto me produce un poco de miedo porque en los últimos días he visto muchísimas denuncias públicas a mujeres. En los últimos días, en los últimos años, siento que se normalizó muchísimo decir como esta mujer me ha violentado o esta mujer me ha hecho esto. Y aunque creo que no le podemos decir a las personas que han sufrido violencia por cualquier persona que hay maneras y hay otras no maneras, me parece que es importante discutirlo, debatirlo y reflexionar. Cuando las feministas como en conjunto decidieron comenzar con las denuncias públicas, me parece que era porque respondía a un sistema donde no se priorizaba la justicia de estas denuncias. Por ejemplo, cuando existían los hombres agresores sexuales o físicos o de cualquier tipo, en general pues no se lograba que la persona fuera acusada en realidad, como que no se lograba la justicia en ese caso. 2, por lo general se revictimiza a la mujer. Y 3, es un proceso bastante largo y desgastante por todo esto. Encontré un artículo sobre la revictimización en los casos de violencia contra las mujeres. Y todo empieza porque preguntamos, ¿no? ¿Y por qué hasta ahora denunció si ya pasaron días? Y entonces la revictimización llega a ser un impedimento para las mujeres que buscan obtener justicia. Entonces, las denuncias públicas en los baños de las instituciones, en los tendederos, en diferentes lugares, en redes sociales ahora, respondían a este fenómeno, claro, donde si denuncio a este hombre no le va a pasar nada, me van a revictimizar a mí, va a ser desgastante y la verdad lo que yo quiero pues tal vez ya no es obtener justicia, sino que otras mujeres no lo vivan, no trabajen con él, no se acerquen a él, etcétera. Me parece que es un caso muy triste llegar a ese punto, pero es a lo que se llegó. Y algo que me parece importante remarcar aquí es que apenas vi un tweet o un TikTok, o tal vez fueron las dos cosas porque ven que siempre se pasan el contenido en redes sociales, que decía que la violencia sexual es la única forma de violencia que no puede ser accidental. Puedes tal vez golpear a alguien en defensa propia, asesinar, lo que sea, pero no se puede violentar a alguien sexualmente por accidente. Y me parece que esta era la clave por la cual no se le puede cuestionar a una mujer que ha sufrido este tipo de violencia que nos explique por qué, cuándo y así. Si una mujer dice, este señor abusó de mí en este momento, fin, no necesitamos cuestionarla. Entonces, por lo mismo, no es como que podamos decirle a un agresor como, oye, te equivocaste. La agresión sexual es agresión, por si no sabías, fue un abuso. ¿Saben? O sea, porque no hay manera de que lo hagas accidental. No hay manera en que sea como un resultado de la sociedad en la que crecimos, como otros tipos de violencia que abordaremos más adelante. Por ejemplo, la ley del hielo. Yo siento que la ley del hielo estaba muy normalizada en mi escuela, en mi primaria, cuando yo era pequeña. Ya no sé si aún sigue siendo normalizada dentro de la escuela, pero es algo que sí es violento y sí le hace daño a otras personas. Pero es difícil de notarlo si está normalizado. De hecho, aún me parece que está un poco normalizado como el gosteo o incluso como método de autodefensa. Eso sí me parece. Cuando te sientes mal, tan mal, no sabes cómo reaccionar, que simplemente no contestas o algo por el estilo. Pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, la revictimización. La revictimización existe cuando las autoridades muestran mayor interés por la vida privada de la víctima que por el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables. Por lo tanto, yo pienso que en conjunto también se decidió no cuestionar a las mujeres que denuncian públicamente qué pasó, cómo pasó. Saben, como sociedad yo creo que sí lo hacemos. Bueno, lo hacen. Yo personalmente jamás quisiera decirle como, pero oye, ¿qué pasó? Pero pienso en el ejemplo del Me Too del 2019 que decían como, este hombre abusó de mí y entonces era, pero ¿qué te hizo? ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Y cómo pasó? ¿Estás segura? ¿No fue un accidente? Tal vez tú le diste señales opuestas, ¿no? Como de que sí querías, etcétera. Entonces, creo que aún existe eso y pasa muchísimo también cuando ves las noticias en Facebook, en Twitter, en redes sociales como más abiertas, porque creo que luego solemos pensar que el mundo cambió porque nuestro nicho, nuestro círculo social cambió,
pero en realidad, no sé, me pasa más en Facebook que entro a una noticia y veo los comentarios de gente que pues no es mi amiga, no vive cerca de mi casa, ni siquiera es de México tal vez, es de otro país, ni siquiera, no sé, como más variado el público y puedes notar como la sociedad y dicen como, pero ella andaba de noche, pero ella pasó esto, ¿saben? Entonces existe esa revictimización todavía. Pero me parece que justo por eso, en respuesta, algunas mujeres o feministas principalmente son las que en conjunto como que se decidió que a una víctima no se le cuestiona. Entonces, si una mujer dice esto, sufrí esta violencia por parte de esta persona violenta, pues no le vamos a preguntar como, pero ¿cuándo fue? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Saben por qué? Venimos de un contexto histórico donde se ha usado esas preguntas para desacreditar las denuncias. Sin embargo, creo que esto nos ha salido de las manos. Porque voy a poner un ejemplo alejado de nosotras que realmente no es el propósito de este video, pero me parece que ejemplifica muy bien hacia dónde quiero ir. Y hablemos de J.K. Rowling. Por ejemplo, ella con un ensayo que reflexionaba sobre la ley de las personas trans en su contexto y daba algunos argumentos pues que podrían ser problemáticos y que incluso ahora hay personas trans que dicen como, este hombre está usando la ley trans para agredir, pero este hombre no es trans y bla bla bla. Entonces como que ya se está hablando de diferentes maneras, ¿saben? Pero en ese momento en el que lo hizo J.K. Rowling decían como, eso es transfobia y eso es violento, es una mujer violenta y por lo tanto debemos todos como sociedad ponernos contra ella y no cuestionarlo. De hecho, existía mucho esos tweets de ni lea su ensayo, es una violenta, fin. Y como venimos del, por supuesto que no vamos a cuestionar las denuncias, entonces simplemente hacemos caso a eso y ya. Porque claro, si una persona te dice que vivió una violencia, pues lo vivió. Y porque, por ejemplo, en este caso, si una persona trans te dice que es transfobia, entonces lo es. Porque sí entiendo que así funciona el mundo. Una persona blanca, por ejemplo, no va a venir a decirme como, eso no es racismo, porque, ¿sabes? No lo vive. Necesitas un contexto específico como de la vivencia para decirlo. Pero lo que yo quiero que vean es lo difícil que es este punto, porque entonces cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier contexto, podría decir como, esta persona es una violenta. Esto que me pasó es una violencia. Y es complicado. Y siguiendo el mismo ejemplo de J.K. Rowling, lo que ella señalaba era que era violento dejar de usar la palabra mujer, menstruación como equivalentes, ¿no? Porque no todas las personas menstruan y bla, bla, bla. Pero está bien, supongo, ¿no? Hay que reflexionarlo, hay que hablarlo, hay que escuchar a J.K. Rowling, hay que escuchar el otro lado, hay que debatirlo y hay que ser mejores personas construyendo una mejor sociedad. Pero entonces, ¿hasta dónde merecía el castigo que ella recibió? Porque me parece que toda esta denuncia pública que se hizo contra ella es una mujer pública y no estoy como haciendo este video para decir como, pero por favor J.K. no, ¿saben? No la conozco, no es mi amiga, no. Pero me parece que ejemplifica muy bien esto, porque entonces, hasta dónde todo el castigo que ella recibió, todo el acoso mediático, incluso hubo gente que fue a su casa y se tomaba fotos ahí en su puerta con carteles para, darle miedo, provocarle algo, la prohibición de trabajar con ella, de los libros en librerías, incluso intentar como separar su obra de ella para que se siguiera lucrando con Harry Potter, pero que ella no recibiera nada a cambio, etcétera, etcétera. Todo esto que vivió, la gente hablaba muy mal de ella. ¿Era merecido ese castigo? ¿Era lo que teníamos que hacer? ¿No teníamos que tal vez cuestionar de dónde venían sus argumentos y hablarlo y así? Porque además ni siquiera era una agresión directa que ella estuviera haciendo. Ella simplemente escribió un ensayo. Ella no fue y golpeó a nadie, no le dijo a nadie en la cara como tú no eres esto, etcétera. Y me parece que por señalar o por ver estas violencias omitimos otras. Incluso voy a poner otro ejemplo muy público y de una persona que nos cae muy bien como sociedad y es Guillermo del Toro. En el 2009 él firmó una petición para liberar a Polanski, que fue un agresor. Y nadie dice nada sobre eso. Tampoco ejerció una violencia directa, pero sí fue un encubridor. Su firma sí fue como, no, o sea, pero él no agredió a nadie sexualmente, por favor, déjenlo ser. Incluso el mismo Polanski, que sí
cometió una violencia directa, después ganó premios y, o sea, me parece que justo después de que lo acusaron, pues no le pasó nada, o sea, lo metieron a la cárcel, luego lo sacaron y pues ya. La verdad no estoy muy enterada de hacia dónde fue, pero, ¿saben? Nadie hizo trending topic a Guillermo del Toro por haber firmado y nadie se lo recuerda, no está manchada su vida por eso, ¿saben? Entonces, ¿por qué las mujeres sí? Me parece que la respuesta que tenemos como sociedad contra una mujer violenta o contra un hombre violento son muy, muy diferentes. Como el caso de JK, Guillermo del Toro, ninguno ejerció ninguna violencia directa, pero el castigo que recibieron fueron totalmente diferente. Y me parece que esto también va por el doble estándar. Un hombre, siguiendo el ejemplo del director o de un jefe de empresa o una figura de autoridad, puede verse como inteligente, firme, estratega, líder, ¿saben? Y una mujer en la misma posición, tal vez haciendo las mismas actividades, puede ser vista como manipuladora, enojona, mandona, controladora. Y me parece que ahí hay un gran problema, porque por supuesto que podríamos decir que entonces ella está ejerciendo violencia, pero él no, porque así es la vida y porque lo hace por el bien de todos. Y entonces aquí es donde me parece importante definir qué es la violencia y hasta dónde podemos definirla y hasta dónde podemos notarla. Porque por supuesto que yo te apoyaría si tú me dijeras que tu jefa es una manipuladora. Pero lo es, pero merece el castigo. Pero ¿por qué un hombre en la misma posición tal vez no sería señalado y denunciado públicamente? Es un tema muy complejo. Me puse a buscar sobre la violencia y uno de los primeros resultados que te aparece es sobre la Organización Panamericana de la Salud, que te dice que a nivel mundial aproximadamente 470,000 personas son víctimas de homicidio cada año. Una violencia muy específica, muy clara y muy directa. Alrededor del 38% de los asesinatos de mujeres son por sus parejas íntimas. También lo sabemos, ¿no? Misoginia, el odio a la mujer, la violencia contra la mujer es una violencia muy, muy clara. O sea, no pondríamos en duda como... pero esto es violencia o no. Después, cerca de 500 personas mueren como resultado de violencia en las Américas. La región tiene 58% de los niños experimentan abusos cada año. El abuso de las personas mayores se estima que es de un 12% de las Américas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta página no nos explica los actos violentos, pero nos da estadísticas, así que sigue buscando. La ONU Mujeres nos pone claros ejemplos de violencia que son, de nuevo, muy obvios. No podríamos decir como, pero la trata de personas... la mutilación, el matrimonio infantil, violencia económica, psicológica, emocional, física, etcétera, que son actos grandes y muy evidentes y muchos son de violencia sistemática, ¿no? O sea, la trata no es como que una sola persona esté ejerciendo esa violencia por ahí, sino que es toda la sociedad. Y luego podemos hablar de la violencia contra la mujer porque es un tema bastante complejo que involucraría incluso la pornografía, prostitución como trabajo y etcétera. Entonces lo podemos hablar otro día. Pero entonces busqué qué es lo que hace que una persona sea una persona violenta fuera de estos casos clarísimos de violencia. Y nos sale una página de salud que dice: el comportamiento violento es toda conducta por parte de un individuo que amenace o efectivamente dañe, lesione al individuo u a otros, o que destruya objetos. El comportamiento violento suele empezar con amenazas verbales, pero con el tiempo aumenta y llega a comprender el daño físico. La violencia es una conducta aprendida, pero también hay unos antecedentes que pueden motivar, ¿no?, que la persona sea más violenta, como antecedentes de maltrato infantil, de conducta violenta, baja autoestima, consumo de drogas, problemas de salud, etcétera. Pero yo pienso como, por supuesto que no estamos exentos, no. Una persona violenta no solo es la persona que sufrió todo esto, podría ser cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que la hace violenta? ¿Hasta dónde ejerce pues actitudes violentas? ¿No? Necesitamos saber más para poder delimitar qué es una violencia y qué no. Entonces encontré este PDF y de una vez me acuerdo porque es contra... prevención de la violencia en la familia. Les recuerdo que también investigué sobre la violencia en la escuela, pero me parece un tema diferente, porque muchas veces la violencia que ejercen los niños y las niñas entre sí puede ser resultado de la violencia que ellos mismos están viviendo, y además el castigo tendrá que ser diferente porque no podemos simplemente cancelar a un niño
tenemos que explicarle, tenemos que ayudarlo, tenemos que darle terapia, tenemos que ver de dónde viene esa actitud y qué podemos hacer, ¿saben? Por lo mismo la ley no castiga igual a niños y adultos. A los adultos les da una pena de cierto tipo, pero a los menores de edad no. Entonces es como otro tema, me pareció. Y pues sí, eso, responden muchas veces los niños, incluso desde el kinder, con abuso o lo que sea, porque están viviéndolo. Entonces es diferente, es problemático y es diferente al tema de este video. Entonces en esta página de la CONAPO encontré algo valioso porque como que te desmenuza la violencia, el tipo de violencia y actitudes que podrían existir más allá de como generalizar. Incluso me recordó al violentómetro, que me acuerdo que lo tenían por todos lados en la universidad hace unos años. Ahorita no le presto atención. Y pues básicamente hay toda una gama de actitudes violentas que podemos tener, y lo que les decía, que la que me parece más como fácil de notar, que es difícil de notar, es la ley del hielo. Por ejemplo, les decía que ahora podríamos decir que es el ghosting, o es cuando una amiga no te contesta, y me parece problemático porque creo, lo que yo considero en este PDF, por ejemplo, es esta parte importante: la violencia psicológica se manifiesta como un largo proceso en el cual la víctima no se da cuenta de que el agresor vulnera sus derechos, ya que este maltrato es sutil y difícil de detectar. Entonces me parece que son actitudes que se tienen que llevar como a lo largo de un periodo, más que existir salteadas. Y a esto voy porque les decía, la ley del hielo, por ejemplo, mis amigas a veces me dejan de hablar, no porque me estén haciendo la ley del hielo, pero digamos que podría decir que me ignoran, no me hablan o no me escuchan cuando hablo, porque cada una está en su vida. Me parece que este punto es muy fácil de ver, porque cuántas veces no tenemos ganas de contestar o nos aislamos por 1001 motivos, y ese acto en sí no sería violento, ¿saben? Entonces pienso, ¿cuántas veces mis amigas me dejan de hablar? ¿Cuántas veces yo les dejo de hablar? Me pasa que, no sé, por ejemplo, en los puentes o en vacaciones simplemente me aíslo y no quiero hablar con nadie. Pero lo que hacemos y tratamos de controlar entre todas para no lastimarnos, no herirnos y no violentarnos, es hablarlo. Y también es decirnos como, no te voy a contestar hasta el lunes, o estoy bien, amiga, pero no, ahorita no tengo ganas de hablar. Entonces mis amigas me dicen eso, yo les digo eso y no hay problema. Incluso cuando me duele o me preocupa, les digo, tengo una amiga que nunca contesta y vive sola. Entonces yo le digo como, por favor, amiga, de verdad, contéstame que estás bien, aunque sea, mándame un sticker o lo que sea, porque me preocupas. O sea, más que a veces ya dolerme porque no me haces caso, me preocupa que no estés bien, ¿saben? Entonces es como, pásame el número de tu novio, pásame de tu mamá, ¿saben? Como que más por la preocupación. Pero entonces considero que es importante hablarlo y decirle como, por favor, no lo haga, porque son actitudes que podemos simplemente omitir, no darnos cuenta que dañan, o a nosotras mismas incluso. Por lo tanto, me parece que estas actitudes también deberían ir en conjunto para poder señalar a una persona como violenta. Pienso, por ejemplo, en cuántas veces mis amigas, por ejemplo, se burlaban de lo que vestía, ¿no? Pero lo hacían porque querían dañarme, porque eran unas personas malas y violentas, y yo tengo que denunciarlas y decir como son unas gordofóbicas, o porque respondían a la sociedad en la que vivimos. De nuevo, no estoy hablando de los abusos que son clarísimamente violentos, sino de estos que son más sutiles y que podemos llegar como a señalar, tal vez con la misma fuerza de otras violencias más fuertes, porque sí hay niveles. Entonces pienso como, por supuesto que vivimos en una sociedad violenta, seguimos progresando como sociedad, pero hasta hace 20 años todos los niños de mi primaria eran golpeados y se portaban mal, ¿saben? O sea, como que sus padres aún los educaban así. Y vamos progresando como sociedad, eso ya no está pasando, pero entonces pues poco a poco vamos cambiando, no es como que de pronto todos nos despertamos y dijimos, ok, esto sutil también es violencia y esto también es violencia, y todo el mundo va a dejar de hacerlo y todo el mundo va a notar cuando lo hace. Entonces no es por justificar a nadie y no es por justificar ninguna violencia, pero me parece que la discusión es muchísimo más rica si entonces pensamos en la posibilidad de que todos ejercemos violencias, así como todos recibimos violencias, y no se trata simplemente de cortar de tajo y decir como,
escribía en el baño, ¿saben? Como esta persona es violenta, ya no se junten con ella. Porque es un tema bastante complejo. Entonces, creo que debemos tener cuidado porque tenemos la libertad de considerar que alguien nos ha violentado y por lo tanto que no queremos seguir teniendo contacto con ella. Yo me he alejado de personas que me dañan, pero tal vez no lo hacen a propósito y no lo considero grave como para denunciarlas, pero simplemente es como, ya piensas muy diferente a mí, me voy a alejar de ti y está bien. No tengo por qué darle explicaciones, no tengo por qué decirle si yo no quiero lo que me dañó, etcétera. Pero también se dan cuenta que esa persona podría decir como, ay, Amaranta simplemente se alejó de mí, me dejó de hablar y poco a poco se alejó y nunca me volvió a hablar y es una violenta. Porque pasa de los dos lados. Pero justo, o sea, como personas que recibimos violencia somos libres de hacer lo que queramos con esta violencia y como queramos sanar y responder. Pero creo que aún así hay que tener un poco de cuidado y delimitarlo. Que por cierto, antes de que se me olvide, descubrí que afuera de la facultad tenemos este violentómetro y me parece muy interesante de analizar porque de hecho justo salí de la clase de crítica teatral, que es donde hablamos un poco de otros temas, pero que pues nos motivaron a analizar esto. Y tenemos, por ejemplo, hasta abajo una broma hiriente, ¿no? Y pues se entiende, pero por ejemplo aquí en la sección amarilla tenemos manosear como una violencia amarilla, ¿saben? Como reacciona, pero pues no es tan grave como la roja. Y la roja aquí arriba incluye el abuso sexual. Pero es que manosear no está dentro de eso. Y además al mismo tiempo, por ejemplo, acechar o stalkear en redes sociales, pues sí puede ser algo verde, pero si se hace constantemente tal vez también podría estar en una violencia más roja, como de ya reacciona, como haz algo, que también cuestionamos mucho eso, porque es como es tu culpa, ¿no? Así hasta arriba dice como necesitas ayuda profesional, pero es como le está hablando a la víctima, ¿no? No a la persona que comete la violencia. Pero bueno, de la misma manera tenemos, por ejemplo, que celar es más bajo que stalkear en redes sociales. No lo sé, porque tal vez si stalkeas como, pues tal vez para saber algo, pero no porque estés acosando, pues celar podría ser mucho más grave. Lo mismo que chantajear puede ser más grave que ignorar seguramente. Y así, en realidad estuvimos ahí como 20 minutos analizando el violentómetro y pensando en diferentes escenarios donde unas son más violentas que otras. Y entonces creo que al final del día, pues sí podemos más o menos delimitar como esto no es tan grave como esto, porque definitivamente, pues lo rojo sí es grave, ¿saben? Como que pues no hay algo más grave como lo he mencionado en el video que el abuso sexual, pero al mismo tiempo también corresponde al contexto, a las veces que se hace, y simplemente creo que no podemos banalizarlo en ok, me ofendió, ya está casi en amarillo, entonces definitivamente voy a denunciar a esta persona o algo por el estilo, ¿saben? Entonces pues si quería decirlo antes de continuar con el video. Ya me motivé a hacer este video porque el otro día fundaron a una amiga y dijeron que por violenta, y entonces yo dije, claro, pero ¿qué hizo? Pero no se trata de justificarla y tampoco se trata de revictimizar a la víctima, a la persona que denuncia, pero si se puso de moda denunciarnos por todo, sí quisiera saber qué hizo para relacionarme con ella o no. Y es que a mí misma me han denunciado de violenta. Tuve una ex con quien me relacioné y les voy a contar, porque me parece que sí tuvo una actitud violenta, pero fue en respuesta a otra actitud violenta, pero eso no lo justifica. Esta mujer estaba en mi cuarto y me estaba hablando, básicamente como que estaba haciendo que tuviera celos de otra mujer, o sea, como la otra es mejor y mi ex no era así, y hubo una situación en la que me sentí muy incómoda y me dolió porque sentí que me estaba comparando. Ya me acuerdo, fue como, mi ex más horrible se parece a ti, y yo ok, ¿saben? Y siguió, aunque le pedí que ya no lo hiciera. Y entonces llegó un punto en que le dije, como sabes que es que yo no tendría problemas con decirte que te vayas de mi casa. Y entonces, tiempo después, cuando terminamos lo que fuera, me denunció como persona violenta. Y cuando le pregunté a algún amigo en común como, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué dijo que hice? Porque no lo veo, no sé qué hice, no sé qué pasó y no recuerdo haber hecho nada. Me dijo, pues es que la corriste de tu casa. Y yo no la corrí, le dije que podría hacerlo, pero entiendo cómo puede ser una actitud violenta
pero también entiendo que yo podría decir como ella me estaba agrediendo psicológicamente, me estaba comparando, me estaba minimizando, ¿saben? Entonces me parece que por eso no podríamos simplemente lanzar como mi ex. Yo en mi caso, por ejemplo, no podría decir como mi ex me agredió. De hecho, tiempo después me di cuenta que había actitudes muy, muy problemáticas de ella, como que ella sí jugaba un poco pesado, ¿no? Entre juego y juego era medio agresiva. O esta, ay, por ejemplo, digamos que ella pone rosas como la Rosa de Guadalupe, supongámoslo así. Entonces ella me dijo que a sus exes, o sea, que a ella le gustaba ir a casa de sus exes y dejar como la rosa blanca para terrorearlas. Entonces, por ejemplo, eso me parece un acto bastante violento, porque cae en el acoso ya directo de una persona con la que ya no te relacionas. Entonces, podría decirlo, ¿no? Podría decir como esta persona es súper violenta y me violentó, fin. Pero ¿ayuda de algo? No creo. O sea, simplemente es como una bolita que nos lanzamos entre Amaranta es violenta, la otra es violenta. ¿Y a dónde vamos con eso? Porque siento que ya no tiene como un propósito, o sea, que ya no se junten con ella, pero yo no sé, a lo mejor ya se dio cuenta que lo hizo mal. Además, yo nunca le dije que estuvo mal lo que hizo, ¿saben? Entonces es un problema bastante complejo. Además, otra razón por la que no denunciaría a esta mujer es porque conozco también la situación en la que las mujeres nos encontramos, que es la que me parece más grave de todos los puntos que omiten las personas que denuncian abiertamente y públicamente a mujeres sin además tener como una denuncia formal o algo así, porque siento que a veces solo es como para señalar y es un acto a veces de misoginia internalizada. Entonces, lo que me hizo mi ex yo no lo considero grave en un sentido de que me haya afectado para toda la vida. Entonces yo tomo la decisión de no hacerlo, pero además sé que vivimos en este mundo y no me gustaría saber que alguien la agrede en respuesta a mi denuncia, porque a veces pasa que cualquier persona agresora podría decir como, pues yo puedo ir a golpearla, o yo puedo ir a hacerle esto, puedo ir a acosarla, puedo ir a cualquier cosa porque ella es mala, entonces se lo merece. Porque cuántas veces no ha pasado eso en nuestra sociedad, incluso con denuncias más grandes, ¿no? O sea, esta mujer, por ejemplo, cuando una mujer, Clara, Shakira, Piqué, la que engaña a la esposa o a la pareja real merece todo tipo de violencia, acoso, burlas, señalamientos, etcétera, porque es la mala del cuento. Que sí pudo haber ejercido violencia, sí pudo ser una mala persona, pero eso no justifica, o sea, como que eso no te abre las puertas para que vayas y la violentes, pero es algo que sucede. Entonces yo creo que ese es como el punto principal de por qué no deberíamos denunciar mujeres, pero además de no banalizar como si todo es violencia, no es violencia, pero, ¿sabe? Entonces también por eso no me gustaría a mí tener el poder de permitir que la violenten solo porque tuvo actitudes violentas conmigo, que además esas actitudes por separado yo no las pondría como todo el tiempo me manipulaba, todo el tiempo me hacía sentir menos, pues no, porque pasaron, póngale que 3 actitudes en todo el tiempo que estuvimos, o sea, no es como que fuera constante, y siento que no estamos exentas de eso, por lo tanto es un tema muy difícil. Creo que como seres humanos tenemos la posibilidad de cambiar y perdonar. Y también de decir lo que queremos hacer libremente. Pero de nuevo les digo, no estoy hablando de los casos de violencia que son extremadamente obvios que son violencia o que son directamente para que tú te sientas mal, sino de esos actos que podrían ser un accidente o podrían responder a otras cosas. Por ejemplo, las amigas que de pronto tienen alguna situación de salud mental y reaccionan de cierta manera, no buscan hacernos daño. No tendría por qué decir como es una violenta porque el otro día tuvo un ataque de ansiedad y me dijo que la dejara sola. Es muy problemática. Entonces para todos esos actos que siento que son más pequeños, más sutiles, no tan graves, me parece que es importante hablarlo, debatirlo, reflexionarlo. Y de nuevo, tenemos la libertad de irnos y no dar explicaciones, pero tenemos la posibilidad de hablarlo y de limitarlo. Yo no voy a denunciar a una mujer por haberme visto feo un día en el mismo lugar que una mujer denuncia a un hombre que la agredió
sexualmente. Y esto me lo pensé porque apenas en una clase una compañera hablaba de la contaminación visual en nuestra escuela. Y es que básicamente la Facultad de Filosofía y Letras está rayada por todos lados y tiene carteles pegados por todos lados y todo por todos lados. Y entre que hay unos carteles que son para talleres, otros que son para seminarios, coloquios, venta, clases, hay incluso así de que te ayuda a pasar el TOEFL, o sea, hay de todo ahí. También tenemos caras de agresores y como él agredió sexualmente de mí, etcétera. Pero entonces todo en conjunto hace que ya no lo veamos. Y no me di cuenta hasta que esta compañera lo mencionaba y dije como, claro, ¿cuándo dejé de ver yo los carteles y prestar atención a las denuncias y ver los nombres de estos hombres y decir como, wow, en un momento simplemente por la contaminación visual dejamos de ver todo? Y eso es lo que más me parece grave, porque entonces lo que digo, denuncio a una mujer porque me vio feo o me habló feo un día, tapo encima otra denuncia de una violencia más directa, porque si hay un violentómetro, o sea, mi denuncia de aquí tapa la de acá, es complicado. Entonces, de nuevo, creo que el punto de este video es como, creo que si todo es violencia, nada es violencia. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado cómo reaccionamos con todas las cosas. No están en el mismo lugar los niveles de violencia y también las personas que violentan no están en el mismo lugar. A los hombres se les denunciaba públicamente porque no funcionaba hacerlo de otra manera. Pero las mujeres, ¿cuántas veces no vemos noticias de mujeres agrediendo? Por ejemplo, es horrible este ejemplo, pero si una mujer, una maestra abusa de un alumno, lo vemos en todas las noticias. Pero el otro día venía en el camión y venía diciendo un señor así como, no, pues es que se lo llevaron de vacaciones porque pues ni siquiera dijo como abusó de un niño, sino que usó una palabra muy explícita y dijo, pero pues ya sabes, ¿no? Y yo... O sea, la manera en que estos dos profesores estaban hablando del otro profesor que abusa de los niños como si fuera algo totalmente normal y que por supuesto que por eso lo sacaron temporalmente de la escuela, fue como, ¿saben? No está en el mismo lugar. Entonces a la mujer sí la van a meter a la cárcel porque casi nunca sale impune una mujer cuando la denuncian, y está bien, ¿no? Qué bueno que va a pagar las consecuencias, pero y los hombres no, por eso se denunciaban públicamente. Pero bueno, es un tema muy complejo y me gustaría muchísimo escuchar qué piensan ustedes, porque me costó mucho pensar por dónde llevar este ensayo, porque no quiero justificar la violencia que vive nadie diciendo que, pero es mínima, pero me parece que si lo igualamos todo, si la mayor violencia, un asesinato, una violación, es lo mismo que una ley del hielo, entonces tenemos un problema. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? Cuéntame aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.